Hola, voy a hablarles hoy sobre un tema que he estado revisando, que es el de los impostores. Esto es interesante porque al parecer nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de detectar mediante el lenguaje no verbal sobre todo a este tipo de personajes. Pero parece ser que si bien la verdad es un don preciado, los seres humanos somos mentirosos. 8 de cada 10 hombres le dicen mentiras a su pareja. Las mujeres en su mayoría dicen verdades a medias. Y esto es interesante puesto que una de las grandes cuestiones de la filosofía es verdad, es la realidad verdad. Y al no estar tan seguros de que la realidad sea verdad, pues da un espacio muy grande a este tipo de personajes. Pero una cosa es mentir y otra cosa es el impostor. El impostor es un actor, es una persona, es un personaje que se apropia de una forma particular de personalidad con un beneficio. No necesariamente económico, aunque este sí es muy frecuente. Y voy a platicarles 4 historias diferentes de hechos reales de impostores famosos contemporáneos. No hay más pecado que la estupidez, nos dice Oscar Wilde. Los seres humanos mentimos, tenemos a la verdad como nuestra estrella polar, como les decía yo hace rato, en nuestra vida. Hay una serie de sistemas en el sistema nervioso central que llamamos en general teoría de la mente, que nos permiten inferir si están diciendo la verdad o nos están mintiendo. Y sin embargo, algo nos falla. Parece que somos mucho más hábiles para mentir que para detectar las mentiras. En el caso de los impostores o impostoras, esta es una subespecie humana que vive parasitariamente de la impostura. Los impostores fingen ser alguien diferente. Esto puede ser para conseguir ventajas financieras o sociales. Ahora, el mentiroso efectivamente es alguien que tiene que tener un cómplice que es el receptor de la mentira. Habitualmente al que acepta la mentira le conviene. Por ejemplo, en estos tiempos decir que ya está próxima la vacuna para el coronavirus. Y incluso algunas personas compran pruebas inmediatas en unas tiritas que resultan ser totalmente falsas, ¿no? Como cuando yo era niño que veía unas calaveritas brincar en el centro de la Ciudad de México, movidas por unos hilos, y resultaba que yo por más que trataba de que estas calaveritas funcionaran, jamás funcionaron, ¿no? Entonces, esto era básicamente porque era un engaño, ¿no? Ahora, dentro de los mentirosos están este otro género, que es el de los impostores. Esto puede ser un grupo de gente que tenga ganancias financieras, decíamos, pero muchas más sociales. El reconocimiento por los demás
También están los espías o infiltrados policíacos, pero de ellos no voy a hablar el día de hoy. Hoy trataré de escribir 4 prototipos en la vida real, de los cuales se han hecho libros y películas. El primero de ellos es Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman, el cual sigue vivo. Esta es una película que se hizo sobre el tema con Daniela Tuil, de Nicole García. Es sobre el tema de este libro que hizo Manuel Carrer, del adversario. Manuel Carrer también hizo otro libro sobre Philip K. Dick, que se llama Yo estoy bien, los demás no. Y bueno, este sujeto, que pronto estará vivo, libre, perdón, con libertad condicionada, era un falso médico que llegó hasta segundo año de medicina en Suiza. Y después se dedicó a engañar a su familia durante 20 y tantos años, casi 30, diciéndoles que trabajaba en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud, perdón, en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, y de esta forma obtenía sus ingresos. Bueno, lo que sea básicamente este personaje era salir de su casa todas las mañanas, dirigirse al edificio de la OMS, entrar a la biblioteca, irse a dar la vuelta en su auto. Es decir, 8 horas se la pasaba haciendo nada. Entonces, ¿de qué vivía? Porque además tenía un estándar de vida muy considerablemente elevado. Vivía básicamente del dinero que le daban conocidos, familiares, inclusive sus padres, para invertirlos en el banco, en el banco de la OMS, que al parecer daba unas ganancias muy espectaculares. Bueno, no sé si esto completaba para hacer lo que él, el fraude que él hacía, pero durante todo este tiempo él hace este tipo de maniobra y comete el error de enamorarse de una mujer casada que le es infiel. Ambos están casados, pero ella es descubierta por su marido, y entonces no le dice nada a Jean-Claude. Le dice, bueno, no pasa nada, pero te voy a dar el dinero que me han dado de indemnización de mi divorcio para que lo inviertas, ya que tú tienes estas cuentas tan maravillosas. Y entonces, al hacerlo, al poco tiempo, ella le pide una cantidad porque quiere comprarse un auto deportivo X, un Jaguar, ¿no? Al parecer. Y ahí empieza el problema, porque él ya no tiene ese dinero. De hecho, lo ha invertido básicamente en ella. Entonces, Manuel Carrer hace lo que en algunas islas polinesias se conoce como el síndrome de Amok. El síndrome de Amok, la gente empieza a matar. Una persona empieza a matar de manera ininterrumpida. De hecho, Fassbinder tiene una película que se llama ¿Por qué corre el señor Amok?, ¿no? De un personaje que empieza a matar a su familia, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, y finalmente él se suicida, ¿no? Entonces algo parecido pasa con Jean-Claude, ¿verdad? Cuando se siente presionado, primero mata a su familia, a su esposa, a sus hijos, luego va a comer con sus padres, era domingo, también los mata, intenta matar al amante, pero esta se salva, y regresa a su casa, ingiere los barbitúricos que están caducos y prende, la incendia la casa, ¿no? Finalmente él sobrevive, ¿verdad? A toda esta masacre, y el escritor
del libro, Emmanuel Carrère se interesa por este tipo de personaje, por su mentalidad, o sea, ¿qué pasaba por él? ¿Por qué hace la pantomima o la impostura, ¿verdad? Como se puede llamar, ¿verdad? Durante tantos años? ¿Cuál es la razón, no? Entonces, al parecer, él en segundo año de medicina reprueba, no presenta las materias, y entonces hay una como forma paralela de vivir la vida de estos personajes, donde se sienten muy inteligentes, tanto que pueden engañar a todo el mundo, y pretende trabajar entonces como un médico prestigioso en Ginebra para la Organización Mundial de la Salud, y su vida muy holgada era financiada por los préstamos que le hacían sus familiares y amigos, que él invertía en la banca de esta misma OMS, ¿no? Sin embargo, pues una mentira lleva a otra, y la sucesión de mentiras comenzó, decíamos, desde que intentó presentarse en un examen de segundo año de medicina y no lo hizo, ¿no? Por ejemplo, nunca permitió que su mujer lo contactara en el trabajo, pasaba sus supuestas jornadas laborales en alguna cafetería, la biblioteca de la OMS, un parque, y el marido era entregado, un padre atento, pero el 9 de enero de 1993, ¿verdad? Consciente de que está a punto de ser descubierto, desenmascarado por su amante, hace toda esta serie de fechorías que impactaron, por supuesto, a Francia, ¿no? En Prévesin, el pueblo francés, justo a la frontera suiza, donde él vivía, mata primero a su esposa en un domicilio familiar, golpeándola con un rodillo de amasar, y disparó posteriormente a sus hijos de 5 y 7 años de edad. Después se dirigió a la casa de sus padres, a los que también asesinó. Abatió también al perro, a su perro, que era de él, y fue a París al encuentro del amante, ¿verdad? Que era quien le reclamaba el dinero de la inversión que le había entregado, ¿no? En el camino a su casa, pretende matarla, tiene un accidente, pero no salió como él planeaba, ¿no? Emika, que está aquí en esta fotografía, es un asesino, un impostor, ¿verdad? Se comunica durante varios años y finalmente se vieron para escribir el libro, intercambian ideas, y lo interesante es que el escritor, ¿verdad?, trata de ahondar en ese tipo de sujetos, y una de las cosas que encuentra es que son personas de una autoestima muy elevada, llegan al narcisismo, y que no coinciden con la mediocridad con la que viven habitualmente, ¿no? Y esto los hace crear todo un cuadro de fantasía, con una actuación constante. Es decir, vamos a ver con otro ejemplo, Elizabeth Holmes, inclusive llegaba a impostar la voz, a cambiar su voz, ¿no? Bueno, yo creo que esto no hubiera sido tan fácil que ocurriera con alguna de nuestras mujeres latinas o mexicanas, ¿verdad? De que la mujer no supiera bien cuánto gana, ni por qué no me dejas ir a las fiestas navideñas de la OMS, que eran muy famosas en la comunidad donde ellos vivían, ¿no? Sobre todo para los niños. Bueno, pues aquí se crea esto que yo les comento, es como que
un espacio, a la mujer le convenía la vida que llevaba, una vida cómoda, una vida, y nunca le cuestiona realmente al marido, estas cosas del no saber bien cuánto ganas, no saber bien cuánto, dónde es tu área de trabajo, por qué no me aceptas. Ya entrevistado en la cárcel acepta que hizo algo terrible, pero hay esta anestesia moral, esta anestesia, donde más bien resulta como una actuación, ¿no? Es otra parte de su teatro, de esta realidad totalmente ficticia, ¿no? Bueno, otro de los personajes que en el orden de mis diapositivas estaba invertido es Enric Marc, o Enric Marco, que es el preso de los campos de concentración en los que jamás estuvo. Esta sería la historia que a él le gustaría que hubiera contado Javier Cercas, que hizo su biografía, pero Javier Cercas pues contó ambas, la historia ficticia y la historia real de Enric Marc, ¿no? Entonces a él le hubiera gustado que se dijera que antes de los 15 años ya era un activista político en el área de los anarquistas en Barcelona, que estaban ya luchando por su independencia en contra de la República, de la Segunda República Española, solo que en ese mismo tiempo ocurre la rebelión de los generales en África y entonces en su historia, él junto con otros chavales, ¿verdad? Parten hacia una de las islas de Mallorca, ¿verdad? A combatir a los invasores, que en este caso eran italianos, ¿verdad? Pero fueron reprimidos, fueron rechazados y medio herido regresa a Barcelona, ¿verdad? Donde ya entonces ya habían triunfado las fuerzas nacionalistas, fascistas de Francisco Franco y aunque él trata de esconderse, es detectado y entonces se le manda a trabajar a una fábrica como obrero. O sea, los nazis habían invertido una gran cantidad de dinero en el apoyo de Franco y estos pues, le piden a este sujeto que les pague y les paga con mano de obra. Y muchas de estas personas que fueron a trabajar a fábricas alemanas, pues eran jóvenes, ya que los jóvenes alemanes estaban reclutados como soldados, ¿no? Y entonces, Enric trabaja básicamente, ¿verdad?, en el área de la metalúrgica, porque él es diestro en esta zona, ¿verdad? Y en esta fábrica él dice que unos compañeros lo denuncian como comunista y él no, ni siquiera era comunista, era anarquista, comenta, ¿verdad? Entonces era como muy poco agradable que a un anarquista le dijeran comunista, algo así como que a un psiquiatra le dijeran que es psicoanalista, ¿verdad? Y en esta zona hay un poco de bruma histórica que él aprovecha, porque sí, efectivamente es encarcelado por los nazis, porque se le sospecha como comunista, pero no se le manda más que a su casa, finalmente regresa a Barcelona, en donde instala un taller mecánico, etcétera, pero él entonces aquí hace toda la cosa dramática de que estuvo en un campo de concentración y que donde había únicamente 14 españoles y etcétera, ¿no? Entonces al regresar a España, en Barcelona, monta un taller de mecánica. Entonces, desde 1940 y tantos hasta 1975, en el que muere el dictador, ¿verdad? No estoy a hablar nada de este personaje. Cuando muere Franco, entonces aparecen muchas organizaciones que estaban escondidas
y una de ellas era la anarquista. ¿De qué manera Mark empieza a escalar puestos y llegó a ser presidente? Era mucho con esta cantanel, cuento de que había sido un deportado a los campos de concentración nazi, ¿no? Es interesante esta parte porque nos habla de lo que les comentaba yo, ¿no? De la necesidad que hay de muchas personas de creer las mentiras. Y esto, si hay agujeros históricos, pues entonces permite que los impostores se apropien de ciertas verdades fácilmente, ¿no? Para todo el mundo fue un misterio de cómo Enrique, de no ser nadie, de ser un mecánico, terminó como presidente de varias asociaciones y estuvo a punto de ser el orador oficial en el aniversario 75 de la liberación de Mauthausen, cuando un historiador, Benítez, lo desenmascara junto con otros impostores, ¿no? Pero ¿quién era realmente este personaje? ¿Quién era el impostor? Pues era un hombre verdaderamente mentiroso que al parecer se burló y llenó este hueco de la credibilidad, ¿no? De la gente, porque muchos de los que sí estuvieron en estos campos ya no estaban, ya no habían sobrevivido, ¿no? Curiosamente, el campo donde decía que había estado era de los que menos españoles había nada más 14, y de los cuales ya no había más que supuestamente él de los sobrevivientes, ¿no? Y de alguna manera su discurso se centra básicamente, cuando es descubierto, en que él lo que trataba era de eh, recuperar la memoria histórica, de que no se olvidaran lo que había. O sea, como que de alguna manera trataba de justificar su mentira, ¿no? Y tenía todo un sketch en el cual se presentaba la llegada de los prisioneros a los campos de concentración, desnudos, como eran mordidos por perros, como estaban en una condición totalmente deplorable, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, él hace varias cosas, ¿no? Una de ellas es que ya casado con su primera familia, con la que vive hasta antes de la muerte de Franco, cuando empieza a interesarse en toda esta actividad política, abandona a su familia, a la primera familia. ¿Por qué? Pues porque no podía estar mintiendo con una esposa que le hubiera estado cuestionando de sus mentiras, ¿no? O sea, en su manera de pensar esto, ¿no? Entonces se mete en el activismo y pronto, ¿verdad? Conoce a otra mujer con la cual tiene otra serie de, de hijos y la idea de este sujeto era convertirse en un monumento viviente. Realmente no lo hacía ni siquiera por cuestiones económicas, ¿no? Al estallar el escándalo, ¿verdad? Esto sirvió para que mucha gente que decía que el holocausto era una mentira, etcétera, pues decía, si este cuate dice que estuvo en un campo de concentración, pues todos son farsantes, ¿verdad? Y en vez de reforzar la idea de la verdad histórica, ¿verdad? Como se dice aquí en México, fue todo lo contrario, ¿no? Por ahí leí o escuché una confesión propia de amantes despechados que señalaba que Marco fue el paradigma de lo mal que andaban las cosas en España, su sistema y en especial sus asociaciones y memoriales. A los activistas de grandes causas no les agrada que les tomen el pelo, pero una vez superado el instante
de la revelación vergonzante, el clima de la afrenta, de haber sido estafado de buena fe, deberían haber reaccionado como con más desenfado. Nada hay para compartir con los negacionistas, tampoco demasiado con el intelectual de ese espacio pequeño de la alta cultura, refiriéndose a Javier Cercas, ¿no? Nuestro siguiente personaje es este. Se llama James Arthur Heck y se le conoció como el corredor solitario que engañó a muchas escuelas porque era su manera de entrar a estudiar, ¿no? Entró a una preparatoria adoptando la identidad de un niño muerto de unos meses y luego a la Universidad de Princeton también entró con una falsa identidad y aseguraba que era un huérfano autodidacta y posteriormente ya después de haber estado en la cárcel se le contrata como vigilante de un museo en Harvard y también ahí le roba una serie de cosas arqueológicas, bueno. Los Hogg nació en octubre de 1959 en Kansas, donde pasó su juventud. Desde chico demostró muchas habilidades para mentir. A los 16 años entró a la preparatoria de Palo Alto con el nombre de Jay Mitchell Hutzman, un niño que ya no existía, que ya había muerto. Sin embargo, no fue detectado de inmediato, ¿verdad? Hasta que destacó como corredor de fondo, ¿verdad? Años después, James inventa toda una nueva historia para entrar a Princeton. Entonces dijo llamarse Alexi Indri Santana, ser un huérfano autodidacta, que había dormido fuera del Parque Nacional del Gran Cañón y que se había dedicado a la cría de ovejas. Ya matriculado, el joven impostor fue miembro del equipo de atletismo y admitido en el club Ivy. Su pasaporte fue su capacidad atlética, la carrera de fondo y el efecto que había leído mucho y entonces eso también le permitía tener una buena capacidad intelectual. Él había inventado una historia de que era hijo de una madre muy famosa, escultora, que tenía cáncer y que vivía en Suiza. Y entonces, aunque ya fue aceptado un año antes, en Princeton les pide permiso de llegar un año más tarde, porque en realidad estaba en la cárcel, terminando una condena por robo de partes de bicicleta, ¿verdad? Sin embargo, después de algunos años de estar en Princeton, cobrando una beca muy, muy alta, ¿verdad? Pues alguien se da cuenta de quién es, lo reconoce y se va a la cárcel, ¿no? Se fue a la cárcel, arrestado por defraudar a la institución educativa con miles de dólares y fue condenado a la cárcel y a servicios comunitarios para después tener libertad condicional. Pero ahí no acaba su historia. Tiempo después de liberado, James logró entrar a trabajar como guardia al museo del campus de Harvard, del cual robó piedras preciosas, las cuales sustituyó por imitaciones y volvió a ser arrestado. A pesar de que volvió a la cárcel, James lograba salir y desaparecer de la vista de todos, pero una tarde su casa de Colorado fue registrada y los policías hallaron miles de artículos robados de casas cercanas. Ni siquiera los vendían, nada más era el hecho de robarlos, ¿no? En 1997 vuelve a ser liberado, desaparece del ojo público y es hasta en 1999 cuando Jess Moss decide hacer un documental sobre su vida y lo localiza en Aspen, Colorado. Y él muy amablemente cooperó, ¿verdad? Y el título de este documental se llama Conman, ¿no? Conman,
que fue lanzado en el año 2003. Mientras se filmaba el documental, Hawk fue arrestado al menos 2 veces por robos, ¿verdad? Nuevamente en el 2005 hay un allanamiento a su casa donde encuentran nuevamente 7,000 artículos por un valor de $100,000. Y bueno, era entonces también acumulador. Los bienes robados llenaban su casa y un pequeño compartimento secreto que había construido para este tipo de fines, ¿no? De almacenamiento. Una vez estando en este documental en Aspen, el director le pregunta que, bueno, cuál era la finalidad, porque hacía tantas cosas. Y entonces él con una sonrisa especial les comenta, es que es emocionante, es que es tan fácil hacerlo. Realmente era el rush de robar. Quizás sí necesitaba algo del dinero, pero básicamente lo tenía en bodegas, ¿no? Realmente no era, entonces después en esa entrevista él decía, es que es tan fácil hacer esto, es emocionante, y era lo que lo motivaba, ¿no? Ahora, finalmente, recientemente se encontró, como por ahí de 2018, encontraron su cadáver, abandonado en un campo de estos de recreo. Había abandonado su motocicleta y como una semana después, lo encontraron muerto. Ahora, nada de esto se compara, nada de lo que les he comentado anteriormente, se compara a Elizabeth Holmes. No, esa es la suma cum laude de lo que es defraudar. Es un caso, pero interesantísimo. Creo que es el que me llevó a hacer esta plática ante ustedes, ¿verdad? Porque Elizabeth Holmes desarrolla esta compañía de Terranos. Cuando uno la ve, es una mujer alta, de menos de 30 años, rubia, con una semisonrisa tipo Mona Lisa, ¿verdad? Con una mirada como la que están ustedes viendo en este momento, en la cual casi no parpadea. Pero lo más interesante, cuando ustedes la oyen hablar, es como si hablara un hombre. Tiene una voz de barítono que es fingida, o sea, la gente cercana escuchaba su voz cotidiana, pero ella les decía que la voz no, ese tipo de voz impostada era porque la parte masculina de esta voz era lo que hacía que la gente le pusiera más atención, ¿no? Sí, era contrastante una mujer tan femenina, tan bella, teniendo ese tipo de voz, ¿no? Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace esta mujer que la lleva su aspecto de ejecutiva, que se percataba de que estaba o sea, esa era la sensación que le da al espectador, ¿no? Una mujer ejecutiva que está sintiéndose que va en una tabla de surfear, en una ola gigante, y que en cualquier momento la va a tirar. Cuando Elizabeth Holmes era un estudiante del primer año de la Universidad de Stanford, de ingeniería química, ¿verdad? Se va a casa en un invierno, su papá es uno de los defraudadores de Enron, o sea, ya venía de familia, y el papá le sugiere que termine un doctorado. Y ella le dice, no, yo lo que quiero es ganar dinero. Pronto dejó la universidad y se dedicó precisamente a tratar de ganar dinero, ¿verdad? A través de una gran farsa. No, la gran farsa fue este aparatito que llama Edison, ¿verdad? Como el inventor que también hacía fraude con sus inventos. Unos eran buenos, pero otros los anunciaban mucho antes de que fueran reales, ¿no? Por ejemplo, el foco. 10 años antes de que pudiera finalmente concretar
el filamento incandescente, que es lo que proporciona la luz de un foco. Él ya lo había anunciado, pero no podía. Sus experimentos no le daban los resultados que él esperaba. Entonces, esta mujer, pues también hace toda una serie de pantomimas, ¿verdad? Para dar la idea de que mediante un aditamento como estos, ¿verdad? Que se llama Edison, puede hacer 200 exámenes de laboratorio. Y entonces, después de 10 años de estar en esta trama, Teranos y ella lograron recaudar 900 millones de dólares solamente por afirmar de una manera categórica, con una voz varonil, partiendo de una mujer, que ella podía hacer esto. Y además, aquí la parte de por qué la gente creyó en ella tan fácilmente, con un piquete en un dedo. Fuera el miedo a las agujas, haciendo un piquete en un dedo. Es más, a la larga tú vas a poder tener una máquina de estas en tu casa y vas a poder hacerte los exámenes que quieras, ¿verdad? Y bueno, finalmente nada de esto fue cierto, pero vean ustedes, logró tener dentro de sus aliados a Bill Clinton, ¿verdad? Al colega que está ahí sentado, que es el millonario chino de esta compañía competidora de Amazon, que se llama Alibaba. Y pues a otras muchas gentes, a Carlos Slim también, entre ellos, ¿no? Entonces, esta mujer, pues después de mucho tiempo, empieza a tener problemas porque él hace una liga con una cadena farmacéutica que es Walgreens, a la cual le ofrece poner máquinas para que la gente llegara así como tipo estudio fotográfico, estar tu dedo, tomar una muestra y a los pocos minutos, horas quizá, venir por tus análisis, ¿no? Lo que pasaba era que realmente pasaba un camioncito, se llevaba las muestras en el sótano de veteranos. Realmente era donde había miles de gentes trabajando en análisis clínicos tradicionales, ¿verdad? Y bueno, esta es la historia de esta mujer y de la que llegó a ser, ¿no? Es interesante verla en el documental que está en HBO, que se llama The Inventor. Como dicen algunas personas, pues ni siquiera era inventora. Ya desde ahí estaba la farsa, ¿no? Después, nunca publicó nada. En 10 años que tenía, nunca publicó nada sobre su desarrollo tecnológico, y su más grande logro fue que la FDA le aprobara una prueba para la detección de herpes zóster, ¿no? A nivel sanguíneo. Entonces, es interesante porque como una mujer sociópata, narcisa, ¿verdad? Puede llegar a tener tal impacto en nuestra sociedad que gente como digo, engañar a Henry Kissinger, a Carlos Slim, hay que tener bastantes dotes sociopáticas para poder hacerlo, ¿no? Entonces llegó inclusive a engañar al dueño y editor de la revista de revistas sobre negocios, ¿verdad? Y bueno, esta es como la idea general de que tenemos que cuidarnos, porque alrededor de nosotros estamos rodeados de impostores, de mentirosos, de gente que nos quiere vender, como decían, el gato por liebre, y muy preparados además para esos fines, ¿no? Por ejemplo, en el caso del catalán, el catalán estaba Marc
estudió historia. Ya cuando empieza en el tiempo ya de dirigente político, se mete a estudiar la licenciatura en historia y pues además estudia los campos de concentración, etcétera. Y bueno, esta mujer, ¿no? Esta mujer lo que hace, básicamente, trata de imitar a Steve Jobs. ¿Sí? Hay que recordar que ella asienta su terrenos en el área de Silicon Valley, ¿no? Y entonces, un poquito así, si todos le hicieron acá, si mucha gente, Bill Gates, eh, Steve Jobs, Google, etcétera, yo, ¿por qué no? Si la idea es interesante. Y sí, efectivamente, la idea es interesante, pero no era práctica, no era factible. No era factible hacer en una cajita 200 análisis automatizados. ¿Sí? Es interesante analizar el documental que está en HBO, no es un comercial, pero me parece que como documento histórico independientemente de si la vayan a no a condenar, en estos meses se estaba apenas proyectando su juicio, pero es interesante. Por ejemplo, ella utilizaba cuellos de tortuga, como pueden ver en la diapositiva, negros y pantalones negros, todo el tiempo, los 10 años que vivió en Teranos. Y era como una decisión de tener una línea de diseño, pero además muy parecida a los inventores, ¿no? Y entonces cuando alguien le pregunta que si uno está tratando de imitar a Steve Jobs, que solamente usaba un tipo de atuendo, ya dicen, no, porque él llevaba jeans, o sea, sí conocía, o sea, no, o sea, esta imagen que tiene de candor es totalmente actuado. O sea, las mujeres con narcisismo maligno como ella, es decir, narcisas más sociopatía, igual a narcisismo maligno, inteligentes y guapas, son terribles. O sea, un poquito más inteligente ella, si logra hacer lo que ella hubiera querido, pero finalmente empezó a tener muchos problemas con su personal, a los cuales forzaba a trabajar hasta, hasta la noche, hasta más horas extras, cuando la mayoría de sus seniors investigadores eran gente que ya estaba retirada, profesores de ella de Stanford que ya habían ido con ella a trabajar a Silicon Valley, pues, por el sueldo y por la promesa de obtener ganancias, etcétera, y por la idea que les vendió de revolucionar el sistema de salud en Estados Unidos. Bueno, pues les dejo con la imagen de la reina de las impostoras. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y abusados, porque nos pueden tomar fácilmente el pelo.